Bien, hermanos, entrando en la reflexión en esta mañana, tenemos un título que dice: celebremos la liberación. Estando ahora allí en un campamento donde estuvimos en Cobán, a 4 horas y media de la capital de Guatemala, de pronto escuchamos tambores, pólvora, alegría, las caravanas, y entonces lo primero que hice, estaba ahí en un auto, le dije al hermano, porque habíamos salido entonces hacia la ciudad más cercana a comprar una parte para poder comunicarme, el chip. Entonces me dice, le pregunto al hermano: oye, hermano, ¿a qué se debe todo esto? Me dice: no, es que estamos celebrando la fiesta de la independencia de Guatemala. El 15 de septiembre de 1929 se dio la independencia, pero la diferencia de la mayoría de países de Sudamérica es la independencia de un país americano. Nosotros, al igual que Honduras, Salvador, pertenecíamos a México. Pero México se había ya liberado y ahora nosotros nos independizamos no de una colonia europea, sino de una americana. A diferencia de otras, no hubo derramamiento de sangre. Generalmente cada país de América, del África, del Asia, de Oceanía, hay fechas en el calendario que se celebra la liberación de las potencias coloniales, pero también en la parte religiosa se inserta acontecer de liberación. Por eso queremos que en esta mañana podamos participar de 3 razones por las que decimos que en Cristo encontramos una liberación verdadera. Primera razón: necesitamos concientizarnos de que hay necesidad de una liberación. Si no hay concientización de la necesidad de liberación, pues lógicamente vamos a estar sometidos siempre, y se tiene que mirar si ese sometimiento es de amor, ese sometimiento vale la pena hacerlo, o si estamos bajo una reprensión, bajo una sujeción, bajo situaciones que no son las mejores para el ser humano, sino que le violan sus derechos. En primer lugar, Dios nos hizo libres. Cuando se habla de libertad, se habla de libre albedrío. Es decir, allá en Isaías 1:19 dice: si quisieres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres, dice el versículo 20 del capítulo 1 de Isaías, ¿qué pasa? Seréis consumidos a espada, porque lo que el hombre siembra, de eso mismo cosecha. Pero hay un versículo que está en Eclesiastés 7:29, que es punto de partida para entender que Dios nos hizo libres. Dice en el 7:29: esto he hallado, dice el sabio Salomón, que Dios hizo al hombre ¿cómo? Perfecto, recto, libre. Pero a continuación dice: ¿qué pasó con el hombre? Buscó muchas perversidades. Otra versión dice: muchos caminos equivocados. Dios hizo al hombre recto, perfecto. Viene un segundo punto, dice: el hombre se encaminó por caminos equivocados. Proverbios 14:12 nos explica algo. ¿Qué nos dice en Proverbios 14:12? Nos explica allí que hay caminos que al hombre le parecen como derechitos, y sí, van derechos, pero ¿a dónde? Dice: pero su fin, van derechitos a un fin. ¿Y cuál es el fin? El camino de la muerte. ¿Para dónde va Vicente? Por donde va la gente. El la amor.
Y hoy vivimos bajo esos parámetros. La Biblia nos explica que como consecuencia de todo eso, porque el que maneja la orquesta lamentablemente está dando notas que no son edificativas, sino notas como el rock and roll, como la metalera, como esas que no son las mismas de esa sinfónica que nos eleva. Entonces dice la Biblia en San Juan 16:33, ¿qué nos dice allí? Dice allá en el último versículo del libro de San Juan 16, San Juan 16:33, dice, voy a leerlo para no distorsionar la parte, dice, estas cosas os he hablado para que mí tengan ¿qué? Paz, eso que tanto el hombre necesita, para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendremos aflicción, pero confía, yo he vencido. Confíe que yo he vencido. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. En el mundo que tenemos aflicciones. ¿Por qué aflicciones? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, cada cual se apartó, ¿por dónde? Por su camino. Cada hombre ha establecido un camino propio, a través de su propia filosofía, a través de su propia manera de pensar. Entonces, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él. Ese cargar en él. Hermano, si nosotros nos detenemos un poquito a reflexionar, carga. Las personas que llevan carga, dependiendo de las cargas, hay cargas más pesadas que otras. Hay algunos que cargan enfermedades terminales. Otros tienen cargas de sentimiento de culpa. Otros tienen cargas económicas que no saben cómo salir de ellas. Y cada vez se hunden más en desesperación. Cargas morales, cargas psicológicas. Dice, mas Él cargó. O sea, Él cargó las cargas que nos corresponden a nosotros. Dice, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él. Cuando allá en el Getsemaní, dice que se retiró como a un tiro de piedra. Los discípulos más cercanos fueron los tres más allegados a él, que fue ¿quiénes? Pedro, Juan, ¿y qué más? Y Jacob. Y le pidió que oraran por lo menos una hora. ¿Y qué es lo que oraba él? Tenía que tomar la decisión de tomar el cáliz, la copa. ¿Y cómo oraba él? Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la tenga que beber. Estaba hablando como humano, pero inmediatamente vino la parte divina. Mas hágase conforme a tu voluntad, no a la voluntad humana. Porque la voluntad humana, ¿cuál es? Hermano, la voluntad humana es los caminos más fáciles. Buscamos siempre el trocha, buscamos nosotros desvíos que nos lleven más rápidamente, pero en esos desvíos, hermanos, lamentablemente nos cuesta demasiado caro esos desvíos. Si es posible, pase de mí esta copa en que yo la vea, pero hágase conforme a tu voluntad. Y el versículo 11 dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento, porque el versículo 7 terminaba diciendo, como cordero mudo delante del que lo trasquila no abriría ¿qué? Su boca. Dice, por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos. A través de ese acto de amor, de misericordia hacia la raza humana, ¿qué iba a pasar con muchos? ¿Iban a ser qué? Justificados. ¿Qué significa justificados? Llenar la medida. Pero ¿será que nosotros como humanos llenamos la medida de justicia? La Biblia dice que no hay justo ni siquiera. Por eso nadie podía pagar, purgar, expiar la culpa de la humanidad caída. Solamente el mismo Dios podía hacerlo. Aún los ángeles dicen que ellos quisieron hacerlo, pero dijo, no, solamente hay un proyecto. En ese proyecto el Cordero de Dios ya destinado de antes de que el mundo fuese formado, pero que se manifestaría en estos posteriores días, dice en 1 de Pedro 1:20, por amor a su nombre. Y entonces dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las ¿qué? Las iniquidades de ¿quiénes? De ellos, hermanos, de ellos. Estamos viendo, necesitamos concientizarnos que hay necesidad de una ¿qué? Liberación. ¿De qué tenemos que librarnos, hermanos? Del pecado, de la culpa, de las cargas que Satanás nos ha colocado. Porque Satanás quiere vernos endeudados, quiere vernos con nuestra personalidad en el piso. Quiere vernos a veces con odio, con rencor, con separación. Él quiere vernos en guerra. Quiere vernos destituidos, sin esperanza y sin Dios, hermanos. Pero Él cargó para rescatarnos, para buscarnos como ovejas perdidas. Pero viene un tercer elemento de este ítem, dice, Cristo vino como nuestro libertador. En 1 de Juan, capítulo 3, 8, nos ahonda más al respecto cuando dice que el que peca, ¿de quién es? Dice, el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde dónde? Desde un principio. Pero para esto apareció ¿quién? Su Hijo Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué cosa? Esas obras. ¿Cuáles obras, hermanos? Las obras de mentir, las obras de adulterar, de fornicar, las obras de odiar, las obras de pelear, las obras de la jactancia, del orgullo. ¿Esas obras son buenas o son malas? Todas son malas. Y eso es lo que tenemos nosotros. Desgraciadamente, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos, a semejanza de Adán, no nos quedamos con la propensión y la inclinación, sino que pecamos. Seguimos las pisadas de Adán y nos hemos metido en los problemas del pecado. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer. ¿Qué significa deshacer? Hermano, destruir. Pero a veces Él quiere destruir esas obras malas, pero nosotros ¿qué hacemos? Las queremos volver a construir. Él destruyó a Jericó, pero después de unos años la volvieron a construir. Y lógicamente en maldición, dice el primogénito tenía que morir, y exactamente el que la volvió a reconstruir tuvo que morir su primogénito también. Y el último, si era el primero y el último. Hebreos 2:14 nos dice que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿qué tuvo que hacer él? Participar de lo mismo. ¿Con qué propósito? ¿Cómo termina el 2:14 de Hebreos? ¿A fin de qué? Recuerden, hermanos, ¿cómo dice Hebreos 2:14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó lo mismo para destruir ¿qué cosa? Al que tenía el imperio de la muerte. El uno decía, en el 1 de Juan 3:8, la última parte decía, para deshacer las obras del diablo. Pero aquí dice, ¿para qué? Destruir. Es decir, utiliza dos verbos, deshacer y destruir. El uno deshace las obras del diablo y el otro dice, ¿destruye qué?
ya no solamente las obras, sino el imperio. Un imperio es algo mucho más grande. Lamentablemente Satanás hoy tiene el imperio, es decir, una cantidad, un conglomerado de seres que deciden para hacerlo malo. Entonces necesitamos concientizarnos de que hay esa liberación. ¿Necesitamos liberación, hermanos? Sí. Primero y segundo ítem, necesitamos concientizarnos que la liberación ya se hizo con derramamiento de sangre, porque Hebreos 9:22 dice: casi todo según la ley se purifica según la ley con sangre, pero en el santuario todo era con sangre. Primera de Pedro 1:18 nos habla de que nosotros, de nuestros padres, que hemos recibido de nuestros padres, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién. En otra versión dice viciado, habla de vicio, aquí habla de la vana manera de vivir, en la otra versión dice viciado, la cual recibiste, los vicios que recibimos de quién, de nuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como con oro o plata. No se pagó como en Estados Unidos cuando lo llevan, y aquí en Colombia, inclusive también, allá comienzan a cobrar que si la persona tiene el delito, se le permite que pague con dinero. Pero hermanos, pagar la culpa del pecado se podía hacer con plata por oro. La paga del pecado es que muerte. ¿Quién la tuvo que pagar? Cristo la tuvo que pagar. Un cordero inocente morir en vicariato, o sea, en sustitución nuestra, que éramos pecadores, para darnos la liberación. Eso no lo entendió aquel Barrabás. Él estaba mentalizado de que iba a morir de una muerte horrenda, de que todo el peso de la ley romana iba a caer sobre él, porque él era un insurrecto, un revolucionario en su época. Había masacrado, había dado muerte a muchos soldados romanos, y toda la procesión estaba dada para hacerlo sufrir. Pero en la Pascua se acostumbraba a la liberación a un rey. Y se presentaron los dos pueblos opuestos, el uno demasiado malo y el otro demasiado bueno. Era bueno en gran manera, era perfecto, no había tacha en él. Así como los corderos que se ofrecían en la Pascua tenían que ser sin defecto. Y ahora en contraposición dice: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? ¿Y qué dijeron? A Barrabás, a Barrabás. Yo digo, pero estoy escuchando mal. ¿Y qué haré con Jesús el Cristo? Le cambió la pregunta para ver si era que ellos no habían entendido lo que les había preguntado. ¿Pero qué dijeron? ¿Cómo se explica? Entonces lo están haciendo a conciencia. No me entendieron mal, sino es que son conscientes de que quieren matar a Jesús. ¿Y por qué causa lo querían matar? En Juan 3:19 está la condenación que la luz vino al mundo. Pero ¿qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué pasa con nosotros, amados, estimados hermanos? Amamos a veces más las tinieblas que la luz, y no venimos a la luz para que las obras no sean reprendidas. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos, de que ya pues dio la liberación, que se hizo a través del derramamiento de sangre, y hay una festividad, así como el 20 de julio se celebra la liberación, el grito de la independencia en Colombia, en otros lugares, como en el mes de julio también la liberación de los Estados Unidos de Inglaterra, en otros lugares también de la corona española. Entonces hay una liberación de una festividad judía que nos dice aquí en en Éxodo 12, 13 y 14. 12, 13 al 14 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, que vosotros estéis. ¿Qué tenía que hacerse en las casas de cada uno de los israelitas, de sus familias?
¿En qué día? El 14 del mes de abril se colocaba sangre en los postes de las casas. En este día os será memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. El pueblo hebreo tenía que celebrarse por generaciones la liberación. Pascua significa liberación. ¿De qué eran librados? A nivel físico se liberaban de una potencia en la época que era Egipto. Pero había una liberación mayor, hermanos. Era la liberación de la filosofía egipcia, de sus costumbres egipcias, de todo lo que ellos hacían, que lo habían aprendido, ya no solamente a través de la palabra, sino a través de la correlación con los egipcios. Y entonces dice que era una fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. 7 días, bueno, era por estatuto perpetuo. Ahora nos habla en el 12:47, ¿quién la celebraba? 12:47, toda la congregación de Israel la guardará. ¿Cómo así? Toda es toda. Aquí no dice que son unos pocos solamente que celebran, no, toda es toda. ¿Qué pasaba si había alguien que no celebraba la fiesta? Es la pregunta. ¿Qué pasaba con esa persona? Que es la parte que sí. En Números, vamos a Números 9, 1 y 2. Números 9, 1 y 2. Quizás algunos se van a asombrar de lo que voy a leer. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿En dónde Dios se manifestó a ellos? Estaban ya en el desierto. Ya habían celebrado la primera Pascua, habían pasado el mar y ya llegaron al Sinaí. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios les habló? En el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, o sea, en el mes de abril, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. O sea, ¿cómo iban a celebrar la Pascua? A su tiempo. Y luego, en Números 9:13, les dice, mas el que estuviere limpio, arranca o comienza el texto diciendo, el que estuviere ¿qué? Limpio. Y no estuviere de viaje, o sea, no está de viaje tampoco. Si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona, ¿qué pasaba con tal persona? ¿Qué dice en su versión? ¿Sería qué? ¿Y qué significa ser cortada? Arrancada. Dice, volveré, mas el que estuviera limpio, es decir, hay una excepción, si no está limpio, entonces sí, vamos a mirar qué pasaba si no estaba limpio, lo vamos a ver ahora a continuación, pero en este momento está limpio. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, no está de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. El tal hombre llevará su pecado. Bueno, mis queridos hermanos, pasamos a un tercer ítem, porque hemos visto, necesitamos ser conscientes de que necesitamos una liberación. Necesitamos también concientizarnos de que la liberación ya se hizo con derramamiento de sangre. Y que ahora hay un tercero, que es necesitamos concientizarnos que Dios hizo provisión para la impureza, porque nos hablaba de que si la persona en un momento dado no estaba limpia, entonces ¿qué pasaría con esa persona? Si estaba limpia, no estaba de viaje y no la tomaba, era cortada del pueblo. Pero ahora, ¿qué pasaba si no estaba limpia? En 2 Corintios 13:5 nos dice, el apóstol Pablo invita a los griegos, que eran bastante liberales en pensamiento, en su cultura, en su manera de vivir,
en su vida sexual, en su vida de comer, en su vida de libertinaje, de sus fiestas, de sus festividades. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa carta fue escrita a los cristianos que estaban dentro del imperio griego, que estaban viviendo en Grecia, en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Luego le sigue escribiendo el de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del 27 al 30. Primera de Corintios 11, 27 al 30. De manera que cualquiera que comiera el pan o viviere la copa del Señor, porque ahora la Pascua se nos convirtió en ¿qué? En la Santa Cena. La Pascua era fija, anual, en el mediodía. Pero luego que ya la Pascua fue sacrificada por nosotros, según el apóstol Pablo y otros escritores bíblicos nos muestran, entonces se dejó una conmemoración, una memoria. Ya no la liberación de Egipto solamente, sino la liberación del pecado. Y esa liberación del pecado tiene que ser ojalá lo más constante posible. La Iglesia romana lo hace cada vez que hay misa. Se llama el sacramento de la Eucaristía. Eucaristía viene del griego que significa acción de gracias. Están agradecidos porque Cristo murió, pero ellos dicen que vuelve otra vez a transustanciarse. O sea, el vino y la hostia es el cuerpo y es la sangre, pero la Biblia nos dice así: hacerlo todo en memoria, es hacerlo en memoria. Entonces aquí nos remonta ahora a la cena. ¿Y qué pasa si nosotros, al igual que el último versículo bíblico, no estamos limpios? ¿Qué pasaría? ¿Y por qué no estamos limpios? Nos explica por qué. De manera que cualquiera que comiere de este pan, bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y coma así del pan, beba también de la copa, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe ¿cómo? Y coma así que come y bebe indignamente. Dice, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay ¿qué? No hay discernimiento de lo que va a ingerir. Porque ese pan es sin levadura. ¿A quién simboliza ese pan? Al cuerpo del Señor. Y ese vino, sin leudo, sin fermento, ¿a quién representa? A su sangre, que fue derramada por nosotros. Si nosotros comemos como una comida cualquiera, por eso todo el pueblo de Israel lo celebrará. Si hubiera un extranjero dentro de ellos, es decir, un extranjero es que todavía no está ubicado, todavía no entiende lo que está haciendo. Dice, ¿podía comer? No. Y si lo quería comer, ¿qué tenía que hacer? Pasar por un ritual, otro rito. Y ese ritual era la circuncisión, que ya Colosenses nos habla que la circuncisión actualmente es el bautismo. Es decir, que la persona tiene que entrar a hacer un pacto con Dios para que se ubique y entre a comer conscientemente que está ingiriendo los emblemas que representan su cuerpo y representan su sangre. De lo contrario, dice, por lo cual hay muchos debilitados y muchos enfermos entre nosotros y muchos duermen. La conciencia está cauterizada. No, o sea, están ahí, creen que todo está bien cuando todo anda mal. Pero dice, el Eterno da una salida. Dios no nos deja ahí porque muchos estamos en ese problema, podemos estar. Que de pronto decimos, no, pero viene la Santa Cena y no. Examinaos. Comenzamos a examinar, no, yo tengo tal cosa, tengo tal otra y tal otra, no. Entonces, la Santa Cena no es para mí. Porque ya decía, toda la congregación de Israel lo hará. Y si no lo comían, ¿qué pasaba? Excepto el que no está
estaba limpio. Ahora, si no está limpio, ¿qué salida a Dios ante tal hecho? Primero de Juan 2:1 dice: estas cosas las escribo. Dios no quiere que nadie pecara, pero como somos humanos, dice, si hubiera algún pecado, si el hubiera pecado, ¿qué pasa? Porque Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre que viva en la tierra que haga bien y nunca peque. Eso dice Eclesiastés 7:20. No hay hombre en la tierra que haga bien y nunca peque. Al mejor panadero se le quema el pan en la puerta del horno. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a número 9. ¿Cuál era la salida para ese caso? Número 9. Regresemos otra vez al capítulo 9 de Números. Y vamos a leer el 9 al 11. Dice el 9: y Jehová habló a Moisés diciendo, o sea, es palabra de Dios a través de Moisés. ¿Qué le habló a Moisés? Habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fueren inmundos por causa de muerte, o estuviera de viaje, porque ya decía que si estaba de viaje o no estaba, y estaba limpio, ¿cierto? Pero aquí dice: es inmundo, está de viaje, y un viaje lejos, habla de viajes lejos, no viajes cercanos. Porque algunos dicen: no, es que estoy de viaje y se va allá a la vuelta de la esquina, quizás a Madrid, y ya, y no sé, no. Y así pasó la cena. Pero hermanos, se está despreciando nada menos que la sangre y el cuerpo del Señor. Entonces dice que, y vuelve a leer: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuera inmundo por causa del muerto, o estuviera de viaje lejos. O sea, enfatiza que el viaje tiene que ser ¿qué? Lejos. Hará Pascua a Jehová. Pero ¿cómo la va a hacer? ¿En qué época la va a hacer? El 11 dice: en el mes segundo, ya no en el mes de abril, ya no es en abril sino en mayo. En el mes de abril, dice ya no, sino en el mes siguiente, en el mes segundo, a los 14 días del mes, vuelve y en el mismo 14, pero ya no del mes de abril sino del segundo. Es decir, ¿cuántos días le da de gracia para que arregle su problema? Un mes. Un mes de gracia. Pero hermanos, hagamos un análisis. ¿Cuántas veces nosotros hemos desdicho paso? La primera, Santa Cena. Viene la segunda, paso. Ya llevamos 2. Y viene la otra, paso. Y como la Santa Cena nosotros realmente la hacemos cada 3 meses o máximo 4 meses, y en los sitios más lejanos a veces nos toca cada 6 meses. Entonces, si fuera cada 6 meses, y ya llevamos 3, es 1 año y medio. ¿Despreciando qué? El cuerpo y la sangre del Señor. Entonces dice el 11: en el mes segundo, los 14 días del mes, entre los 2 tardes harán con pan y sin levaduras, hierbas amargas la comerán. Hierbas amargas la comerán. Entonces, segundo, aceptemos la provisión hecha para la impureza. Primera de Corintios 5:6. ¿Cuál es la provisión ahora en el Nuevo Testamento? En el Antiguo era esa, ¿no? En la Pascua era el siguiente mes, no en el mes de abril, sino en el siguiente. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la Santa Cena, ¿cuál es la provisión? 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué significa jactancia? Un sinónimo de jactancia: orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué pasa con la masa? La levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, que está operando en dónde? En esta masa. Porque aquí está hablando de un lenguaje simbólico, ¿no? Es un símbolo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, como sois sin levadura. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Cena, hermanos? Cada vez que hay Santa Cena, que nos limpiemos de la levadura. Cuando estaba en Acapulco, México, en una ocasión que estaba trabajando con República Dominicana, tenía que ir a reuniones de la Unión,
Y en una de esas los hermanos quisieron que les acompañara para el sábado, y al mismo tiempo conociera Acapulco, pasé sábado. Y por casualidad fue en la época que yo no caí en cuenta, era la época de la Pascua de los judíos. Y cuando en la mañanitica llegó una señora bien elegante en un auto, que inclusive ella no manejaba, sino tenía su chofer, su conductor, se bajó, donde la hermana, eran muy amigas, la esposa del tesorero de nuestra asociación, de esa asociación del Pacífico de México. Allá tenemos 6 asociaciones. Entonces resulta que se bajó con una cantidad de paquetes. Yo le dije, hermana, ¿qué le regalaron después que se fue? Digo, no, levadura. ¿Cómo así levadura? Y es que usted tiene una panadería aquí. No, es que lo que pasa es que ella es judía. Y resulta que ellos son los dueños de todas estas torres aquí de hoteles. La mayoría son de judíos. Y ella es la esposa de uno de ellos. Y entonces ellos recogen toda la levadura. Y entonces somos amigos de la familia, porque no puede haber levadura en ninguno de sus sitios donde ellos están. Pero hermanos, ¿cuál es esa es la enseñanza? ¿Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? ¿Qué clase de levadura es la que Dios quiere sacar? Del pecado de nosotros. Por eso comenzaba diciendo, no es buena ¿qué? La jactancia, no es bueno el orgullo. A veces el orgullo nos lleva ¿a qué? A no ceder, hermanos. Y también tuve que aprender una lección cuando estaba estudiando con unos grupos independientes. Allá cuando estaba en Bucaramanga, en la Asociación Oriental, abrimos un campo que es una parte de puros chivos. Allá abajo se ve el pueblito, y luego teníamos hermanos que subir, y luego teníamos que pasar por unos peñas, hermanos, hasta entrar al grupo. Yo me como con hermanos, porque para entrar tenía que entrar por donde entra el agua, así una toma, y abajo un voladero así, una cantidad, y por ahí pasamos, metidos en el agua, y por allá pasaron la estufa, pasaron la nevera, pasaron todo, hermanos, y en unos pedreros sacándole comida, porque ellos se colocaron en un sitio donde en caso de persecución no los alcance. Esa es la mentalidad de ellos. Tuvimos que trabajar sobre eso también. Y entonces resulta que estando allí me di cuenta de que más o menos a las 5 de la tarde vienen los chicos y se vienen por todas las peñas, y ya ellos saben a dónde llegar. Cada uno llega a los sitios donde están y entonces en el cañón de Chicamocha, allá en Santander. Y entonces cuando llegué, y cuando de pronto vimos que los chivos se encontraron así, uno por este lado, otro por el otro, dijo, ¿y qué van a hacer? Digo, no, uno de esos se arrodilla y el otro pasa por encima. Ahora, ¿cuál de los dos? Pues hermanos, uno de los dos tenía que hacerlo. Y yo me puse y saqué una lección y dije, y me acordé de la Santa Cena. Cada vez que hay Santa Cena, muchas veces nosotros no queremos doblegar, hermanos. Que se doblegue él, yo no. Pero los chivitos eran chivos, no eran corderos, porque el cordero oye la voz del pastor y le sigue. Son los chivos que están a la izquierda, van al fuego, según Mateo 25, hermano. A veces encontramos actitudes del mundo que no tienen la luz que tenemos nosotros, que a veces actúan de una manera que nos dan lecciones a nosotros, como el faraón le tuvo que hablarle ¿a quién? A Abraham, que tuvo que darle una reprensión en el capítulo 17 de Génesis 16. Entonces, hermanos, dice, no es buena vuestra jactancia. Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad. ¿Con la levadura de qué? De malicia y de maldad, eso que nos está afectando. Sino con pan y sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. Hermanos, ¿qué podemos concluir con eso? Quizás ya no viene la Santa Cena el próximo sábado. Quizás podamos tener dificultades, porque el diablo está trabajando con su pueblo, hermanos. Y el que menos piensa, ahí nos embarca. Porque la hermana Juan vio un tren cargadito de seres humanos. Iba a una velocidad
de kilómetros por hora, pero ¿a dónde lo llevaba? A la muerte eterna. Pero antes de llegar a la muerte eterna, el ángel que estaba con ella le llamó la atención para que viera el maquinista. ¿Y quién es el maquinista? El diablo. Lo llevaba a la locomotora a la velocidad máxima. Los quería llevar rumbo a la muerte eterna. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ¿qué tenemos que hacer? En la próxima estación tenemos que bajarnos, hermanos, antes que sea demasiado tarde. Pero a veces nos quedamos todavía en el tren, que nos está guiando ¿quién? Satanás. ¿Y a dónde nos lleva? A la muerte. Conclusión, primero, tenemos que saber, tenemos que sentir y qué hacer. ¿Qué tenemos que saber? Que Pascua significa liberación. ¿Liberación de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Puede ser, dice el sexto mandamiento, no solamente matar, clavando el cuchillo al hermano, sino cualquiera que diga a su hermano imbécil, raca, con odio, ya son desengañados. ¿Qué tenemos que sentir entonces? Eclesiastés 7:20, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado caminos equivocados. ¿En qué caminos estamos nosotros? ¿En el camino de la rebeldía? ¿En el camino del orgullo? ¿En qué camino estamos nosotros, hermanos? Tenemos que sentir cómo estamos, hermanos. ¿Para qué? Para hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1, 8 y 10. Y con esto sí quiero terminar. Primera de Juan, en el capítulo de Primera de Juan 1, 8 y luego el 10 y luego leemos el 9. Termino con el 9. ¿Qué dice en Primera de Juan 1, 8? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, cada vez que hay Santa Cena, tenemos la oportunidad de ¿qué? De hacer un examen de conciencia. Y al hacer el examen de conciencia, podemos determinar, uy, mamá mía, yo tengo tal cosa, tengo tal otra, yo tengo que arreglar. Así como nos arreglamos cuando vamos a una fiesta, hermanos, ¿por qué no nos vamos a arreglar para encontrarnos con el Señor? Cuando Jacob lo hizo, fue invitado a Betel, comenzó a mirar a su familia y dijo, no, aquí hay ídolos. ¿Qué hay que hacer? Tráiganme para acá. Dice, quitar los ¿qué? Los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué más tuvieron que quitar? Llevaban zarcillos. Tampoco. Los entregaron. ¿Qué más tuvieron que quitar? Sus vestidos. Traían vestidos inapropiados, hermanos. ¿Qué más tuvieron que hacer? Limpiarse. O sea, asearse. Porque iban a encontrarse con ¿quién? Con Dios. Pero ese aseo no solamente es con agua externa, un aseo físico, sino un aseo ¿qué? Espiritual, hermanos. Un aseo espiritual. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos si decimos que estamos, que lo único que nos falta es la aureola y las alitas para irnos para el cielo. Eso es un mentiroso. Pero dice el 10, si decimos que no hemos pecado, no solamente somos mentirosos nosotros, sino dice, le hacemos a Él. ¿A cuál Él? Porque hermanos, si el hombre se hubiera podido salvar por sí mismo, no hubiese tenido necesidad de Cristo venir. Pero el Cordero de Dios evita el pecado, eso no solo, hermanos, el que viene del cielo. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos también a Cristo, el Cordero de Dios, mentiroso, y la palabra no está en nosotros. ¿Cuál es la invitación entonces? Para celebrar la Pascua, hermanos. Para que no seamos cortados por el pueblo. Quizás la iglesia no ha tomado en serio eso. Quizás no hemos entrado a hacer cortamientos porque los hermanos no toman Santa Cena. Pero hermanos, podemos ya estar cortados espiritualmente, hermanos. Porque ya decía, mucho duerme. Poder estar muertos en delitos y en pecados. Y no debemos esperar que lleguemos a ese estado, hermanos. Primera de Juan 9 decide si confesamos nuestros pecados. ¿La Santa Cena para qué es, hermanos? Para esto.
No es para los sanos, sino para los enfermos. Venimos y clamamos y decimos: Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdóname, Señor, porque he hecho cosas que no debería haber hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto solamente es para los israelitas solamente? También el llamado es para los otros, los extranjeros, los que no son del pueblo, que sienten de pronto el deseo. También para ellos existe la sangre de ese Cordero que quita ese pecado. Ese Cordero que le hace acepto y que ahora dice: no diga el extranjero, apartará totalmente Jehová de su pueblo, sino que también aquellos que abrazan su pacto, que guardan el sábado, dice: les haré lugar en mi casa, y mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. Hermanos, ¿queremos liberación? ¿Queremos celebrar la fiesta con alegría y con gozo? ¿Queremos poner la levadura que puede estar en mi casa? Hermanos, Dios nos bendiga. ¿Qué podamos hacer? Y si tú y yo hemos pasado quizás paso, es el momento que terminemos las vacaciones, hermanos, y que entremos a tomar del pan y del vino que representa el sacrificio que hizo por nosotros. Dios nos bendiga. Amén. Amén.